Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 8. Me alegra tenerte de vuelta con nosotros, Jan. Weiss comentó secamente mientras entrecerraba los ojos ante la rubia que bostezaba. Jan acababa de despertarse de su siesta después de que terminó la lección. Weiss sabía que debería estar más enojada con Jan, ya que no creía firmemente en el dicho de que no se pueden enseñar nuevos trucos a un perro viejo. Sin embargo, en la misma línea, Weiss creía que cuando se refería a Jan era más bien un dicho de los leopardos no pueden cambiar sus manchas. Pero eso realmente no era importante ahora. Sí, buenos días a ti también, Weiss. Jan volvió a bostezar de una manera indigna que hizo que Weiss luchara por no suspirar. Ha pasado un mes desde que estuvieron en Beacon y ella se ha acostumbrado a cómo era Jan. Nunca dejó de lamentarse de que las otras dos chicas serían mejores compañeras en privado, pero cuanto menos tiempo pasara quejándose, más cosas podría hacer. Especialmente porque con Jan, cualquier clase implica el uso de sus armas o durante sus clases de combate, Jan elevó los promedios de los dos. Fue simplemente impactante cómo Jan era tan buena en las peleas y su conocimiento sobre las armas en general. Weiss, como todos sabían, sobresalía en todo lo relacionado con libros, teoría e inteligencia y tácticas literarias y, en su humilde opinión, era la más inteligente de la clase. Por eso le molestaba que alguien como Lie Ren, que nunca parecía poner mucho esfuerzo en nada, lograra igualar sus puntuaciones en su primer examen sorpresa en Beacon. Pero primero, un beso de buenos días. Jan sonrió con picardía mientras se acercaba a Weiss, quien simplemente le dio un golpe severo en la frente con el dedo en respuesta. Jan frunció el ceño ante eso y mientras se levantaba, se frotó la frente para tratar de suavizar el dolor, mientras Weiss se giraba para seguir al resto de su equipo. Sí, su equipo, el equipo Ruby con su líder Ruby esperando no tan pacientemente junto a la puerta. Su joven líder se había vuelto más relajado y confiado en las últimas semanas después de que sus ejercicios en equipo comenzaran a dar frutos. Honestamente, Weiss quedó impresionado por la cantidad de pensamiento que Ruby había puesto en intentar que el equipo trabajara en conjunto. También estaba aprovechando sus fortalezas y debilidades, simplemente seleccionando todas sus mentes para mejorar. Ruby no fue la persona que ideó la formación en la que estaban trabajando, ni tampoco fue la que sugirió los métodos de entrenamiento que usarían el uno para el otro. Ruby fue quien tuvo la idea de establecer roles dentro de la formación como el monitor de campo, el delantero, el apoyo y el segundo al mando. Todos ellos contribuyeron a cómo iban a trabajar, formarse, estudiar e incluso convivir en equipo. Weiss estaba sorprendentemente acostumbrada a vivir así. Había muchas reglas no escritas que un Schne debía seguir, por ejemplo, le habían enseñado cómo debía comer un Schne y cómo debía lucir su vestimenta. Esas reglas se las habían inculcado a una edad temprana y, les gustara o no, esperaba que otros también siguieran las mismas reglas hasta cierto punto. Así que poder decidir las reglas de la casa para todos ellos, como cómo dividían la habitación, qué les gustaba hacer, qué hábitos tenían, al hablar entre ellos, hacía que las cosas, se atreviera a decirlo, se sintieran más abiertas. Ahora que todos se conocían y sabían lo que esperaban unos de otros, se llevaban mucho mejor que antes. Por supuesto, eso no impidió que Weiss se sintiera frustrado por cómo era Jan la mayoría de los días, pero eso podría deberse a que sus personalidades no coincidían. Weiss había aceptado eso y había intentado trabajar con ella lo mejor que podía, aunque no estaba segura de lo que Jan pensaba de ella. Vamos chicos. Llegaremos tarde a nuestra próxima clase si no nos damos prisa. Ruby llamó alegremente mientras Jan se unía a ellos antes de que Ruby se dirigiera como grupo hacia el gimnasio. Además de establecer la dinámica interna del equipo, también habían entablado una camaradería muy estrecha con el equipo SNPR. No es que fuera una gran sorpresa considerando que los 8 trabajaron juntos para sobrevivir a su iniciación en Beacon. ¿Preparaste suficientes cartuchos de polvo? Hoy entrenaremos individualmente. Weiss le comentó a Jan y la rubia asintió mientras le guiñaba un ojo en respuesta.
Yang obviamente estaba entusiasmado con esto, ya que todos ellos habían peleado en equipos / parejas hasta ahora para promover el trabajo en equipo. Como compañera de Yang y la persona con la que estaba atrapada en todas sus asignaciones y proyectos, el equipo Rubí había pasado gran parte de su tiempo libre trabajando con cada uno de sus socios para conocer el estilo y las habilidades de cada uno. Yang era una luchadora muy agresiva y el estilo delicado y preciso de Weiss no era un buen enfrentamiento para ella. Simplemente no había manera de que intentara bloquear uno de los ataques de Yang, incluso si no estuviera usando un cartucho de polvo para impulsar su ataque. Mirtenastet era un arma demasiado delicada para correr el riesgo de ser destruida por Yang. No es que no pudiera repararlo, simplemente era difícil y tomaría tiempo, demasiado para que Wei se arriesgara a hacerlo cuando entrenaba con Yang. Entonces, los entrenamientos con su compañero terminarían siendo un juego del gato y el ratón donde Wei tendría que esquivar todos los golpes de Yang mientras mantenía una distancia suficiente entre los dos para lanzar sus propios ataques. Siempre fue un esfuerzo frustrante para Yang ya que Weiss se negó rotundamente a dejarla acercarse, lo cual estaba más que justificado ya que un golpe de Yang la derrotaría. Para Weiss era más beneficioso prolongar sus peleas, aumentar la presión sobre sus oponentes y elegir las aperturas era una estrategia que tenía que retomar y perfeccionar, ya que ese sería su papel principal dentro de Ruby. Yang sería la delantera y su tanque, ya que ella era el único miembro de Ruby que podría recibir un golpe y seguir adelante. Así que su papel era enfrentarse primero a los Grimo a sus enemigos, para centrar su atención en ella. Black sería su acosador y su principal causante de daños. Podría decirse que Black era lo mejor que Ruby tenía para ofrecer cuando se trata de infligir daño debido al alcance y la versatilidad que ofrecían sus armas, dada la velocidad con la que lanza sus ataques y cómo podía atacar desde cualquier ángulo también. Eso sin siquiera considerar lo que Black podría hacer con sus clones y su agilidad natural. Weiss podría causar más daño con cada una de sus rondas de polvo, pero en comparación con la velocidad y el daño general que Black podría causar con el tiempo, Black fue el ganador. El papel de Ruby en el equipo era el de apoyo a largo alcance, un papel que aceptó de mala gana después de que se hizo evidente que a pesar de tener habilidades más que decentes con su guadaña, seguía siendo el miembro superior del equipo cuando se trataba de atacar a distancia. Las opciones a distancia de Yang, si bien eran impresionantes y dañinas, eran demasiado inexactas e interferían con sus habilidades de lucha a corta distancia. La pistola de Black era demasiado débil y cuando estaba dentro del alcance donde era efectiva, prefería blandir su arma en lugar de disparar. Si bien Weiss pudo dañar a Ruby con cada uno de sus disparos impulsados por polvo, sufrió problemas similares a los de Yang. Poderoso. Controlar. Ostentoso. Controlar. Incorrecto. No exactamente. ¿Fue impreciso? Doble verificación. Entonces Ruby era su apoyo a distancia, lo que le permitía posiblemente eliminar a sus enemigos con una eficiencia brutal sin que ellos siquiera se dieran cuenta o simplemente bañar a sus enemigos con rondas de polvo para ablandarlos antes de que Yang y Black acabaran con ellos. Por último, Weiss era su monitora, un papel que la convertía automáticamente en su líder mientras estaba en el campo. Ella era responsable de ser sus ojos y oídos en el campo de batalla mientras el resto del equipo se concentraba en enfrentarse a sus enemigos. Su función incluiría la identificación de nuevas amenazas, informándoles cuál era su próxima prioridad a combatir y, por último, proporcionar cobertura secundaria a sus compañeros de equipo mientras lo hacía. Era un papel muy importante que requería inteligencia, adaptabilidad y capacidad de desempeñarse bajo presión. Sus vidas estaban en sus manos. Se sintió un poco molesta porque Ruby efectivamente había empeñado la responsabilidad que debería tener como líder del equipo Ruby. Sin embargo, Weiss se sintió conmovida y orgullosa de que todos sus compañeros de equipo y amigos, sí, ella podría llamarlos amigos, acordaron unánimemente que ella asumiera ese papel sin dudarlo. Todos trabajaron duro para familiarizarse con sus nuevos roles y, considerando que el equipo Ruby estaba en la cima de la clase, estaba funcionando bien. Por cierto, el equipo SNPR también estaba en la cima con ellos.
Los dos equipos estaban casi igualados ya que aún no se habían enfrentado y tienen la misma racha invicta. Eventualmente sucederá y Weiss estaba ansioso por eso, para enfrentar las mentes y la estrategia con el líder del otro equipo, Emiya Shirou. Los otros equipos, sin embargo, no estuvieron nada mal en su mayor parte, excepto el equipo CRDL, que estuvo absolutamente atroz después de que Cardino Winchester regresara de su suspensión. Después de que el profesor Ozpin suspendiera a Cardino Winchester durante un mes, Velvet había sido asignada como líder temporal del equipo CRDL y, aunque no eran los mejores, al menos eran decentes. El equipo CRDL estaba en la mitad de la clase, lo cual aún era un logro dado que había fricciones internas entre ella y los demás miembros. Hizo un trabajo decente y, al menos en la superficie, parecía que lo estaba haciendo bastante bien. Ruby y SNPR sabían la verdad, ya que Velvet todavía estaba siendo condenada al ostracismo por sus compañeros de equipo y tenía cierto resentimiento persistente por parte de los miembros de CRDL. Velvet había empezado a andar con SNPR en lugar de con su antiguo equipo desde el incidente y Weiss no la culpaba. Ella haría lo mismo si la condenaran al ostracismo de esa manera. Sin embargo, eso no significaba que le agradara el fauno, simplemente consideró sus circunstancias y podría aceptarlas. Eso fue todo. El programa de estudios en Beacon era una mezcla de teoría y práctica y el primer mes fue algo así como un período de luna de miel para todos ellos. Fue esa la razón por la que Jan estaba tan aburrido y se quedó dormido durante la clase. Estaban revisando todos los materiales del año pasado como introducción a Beacon, y cualquiera que se graduara de una academia habría sabido lo que estaban cubriendo. Ruby no lo había hecho, pero era una excepción a las reglas y Weiss solo quería ser minuciosa. Estoy lista para patear traseros y tomar nombres, nena. Jan quiso decir eso, Weiss lo sabía y la heredera asintió con la cabeza a su compañera de equipo antes de prepararse también. Hagamos un buen partido, Nora. Ruby se inclinó ante su oponente y la emocionada chica de cabello naranja también sonrió con anticipación. Su amiga todavía tenía la energía infinita que todos conocían, pero durante las batallas en equipo estaba extrañamente más tranquila y más concentrada. Ruby lo atribuyó a que Shirou era un buen líder que había logrado enfocar las energías de Nora en algo más beneficioso y realmente se demostró que Nora fue capaz de mantener la formación durante todo el partido en lugar de volverse loca como imaginaban que haría. La fuerza y la sorprendente agilidad de Nora, a pesar de usar un arma tan pesada y poderosa, significaron que ella era la matona del equipo SNPR. Aunque el papel de Ruby en el equipo Ruby era su apoyo a distancia, era buena con su guadaña y estaba más que cómoda para enfrentarse a sus oponentes a corta distancia. Sin embargo, una guadaña, que era un arma cortante y cortante, no iba a cortar contra el arma contundente preferida de Nora, su martillo Magnild. Crescent Rose iba a estar en un mundo de dolor tratando de bloquear los golpes de Nora. Un golpe limpio de Nora podría eliminar a Ruby y Ruby no tenía el espacio necesario para maniobrar para darle un golpe limpio a Nora, ya sea de cerca o desde la distancia. Una cosa que Ruby notó además de que Nora era una matona fue que sus niveles de aura siempre eran constantes y apenas parecía que hubiera usado aura. Eso era extraño ya que el aura era parte del alma de uno, y cada ataque o defensa que hicieran consumiría una cierta cantidad de aura. Pero las lecturas del aura de Nora no parecen moverse en absoluto. O tiene una gran cantidad de aura que nunca registró o era como Shirou, que nunca usa aura en absoluto. Eso hace que las coincidencias con Shirou casi nunca sean justas, ya que todos juraban que la apariencia de Shirou era un tipo de curación automatizada, ya que nunca parecía tener un rasguño, sin importar cuán fuerte lo golpearan, si es que alguna vez lo recibió. Al igual que Nora, los niveles de aura de Shirou probablemente también eran ridículamente altos ya que Shirou nunca mostró ningún signo de haber hecho tapping en su aura. El uso del aura era típicamente bastante obvio, aparecía como un breve destello de luz blanca al impactar en un intento de proteger al usuario. Cualquier ser que estuviera vivo tiene un aura excepto los Grimm que no tienen alma. Cuando alguien tiene suficiente control sobre su aura, puede utilizarla para descubrir su semblanza.
Una apariencia es una habilidad especial que refleja su aura, pero también es cierto que una vez que un individuo ha desbloqueado su aura, inconscientemente tendría cierto control sobre ella, ya que le permitiría luchar más y más fuerte. El uso más básico del aura era curarse, fortalecerse y protegerse a uno mismo, y realmente no se necesitaba entrenamiento para usarlo. Es instinto, o se supone que lo es, ya que Shirou nunca lo usa en absoluto, hace que la gente se pregunte si eso es realmente cierto. Así que las lecturas de Shirou y Nora probablemente fueron defectuosas. A Ruby le costó creer que Nora pudiera ser tan poderosa sin usar aura, lo mismo para Shirou también. Pero debería concentrarse en Nora ahora mismo, ya que su enérgica amiga estaba literalmente saltando de emoción. En realidad, fue un poco desconcertante que estuviera deseando machacarla hasta convertirla en pulpa, pero lo hará con una sonrisa, ¿verdad? No, esos son los pensamientos equivocados que debes tener en este momento. Concéntrate, Ruby, concéntrate. Comenzar. Ruby se retiró casi de inmediato mientras cambiaba a Crescent Rose a su forma de rifle en lugar de atacar a Nora al frente como había insinuado que lo haría, ya que la había dejado en su forma de guadaña. La rápida retirada no pareció tomar a Nora por sorpresa ya que ella simplemente siguió corriendo tras ella de todos modos. Eso era de esperarse, pero ciertamente no esperaba que Ruby pudiera dispararle varios tiros antes de llegar a donde estaba antes. Lo primero para lo que Ruby entrenó y practicó duro fue reducir el tiempo que necesitaba para recargar y disparar. Esa mínima diferencia en la velocidad de recarga y disparo podría terminar decidiendo una situación de vida o muerte. Aún así, esto fue un combate y por eso la cantidad de polvo y el daño de todos sus disparos se redujeron, pero aún así picarían. Ruby esperaba que Nora reconociera la derrota después de recibir un disparo casi a quemarropa, pero lamentablemente no fue así ya que Nora simplemente continuó cargando hacia ella como una frenética. Giró a Magniel repetidamente hacia Ruby mientras la pelirroja retrocedía en círculos mientras continuaba disparando a Nora. Ruby notó con cierta consternación y satisfacción que tenía el control de la batalla al establecer cómo pelearía Nora. Específicamente, ella solo peleará según sus términos y Nora tampoco estaba muy contenta con eso. Puedo hacer lo mismo. Nora declaró, más que un poco molesta y Ruby solo tuvo una fracción de segundo para reaccionar cuando Nora golpeó a Magniel contra el suelo y detonó uno de sus cartuchos de polvo para levantar una enorme nube de polvo que oscureció su vista. Los instintos de Ruby se activaron y en lugar de retirarse y poner algo de distancia entre los dos, Ruby cargó hacia adelante mientras hacía que Crescent Rose volviera a su forma de guadaña y se balanceaba hacia abajo con fuerza. Jeje. Sorpresa. Crescent Rose fue bloqueada por lo que Ruby reconoció como la otra forma de Magniel, la de un lanzagranadas y la pelirroja sacudió la cabeza como respuesta. El hocico de Magniel no apuntaba hacia ella sino que estaba detrás de Nora, casi como una posición de dibujo y estaba sostenido por Crescent Rose. Ruby todavía tenía la oportunidad de alejar a Nora antes de que pudiera disparar. Las balas de Magniel eran muy poderosas, pero difícilmente podían usarse cerca de donde ella también podría quedar atrapada en la explosión. En realidad, bueno. Nora respondió alegremente y realmente tomó a Ruby por sorpresa cuando disparó a Magniel de todos modos. La explosión del arma los empujó a los dos hacia adelante como un cohete. Nora también había aprendido adaptado a Magniel para potenciar sus movimientos. Pensé que no estaba sorprendido. Jeje. Lo siento, Ruby. La otra chica se estrelló contra Ruby y la envió volando, necesitó toda su fuerza y voluntad para mantener a Crescent Rose mientras se estrellaba contra el suelo con fuerza. Ouch, eso duele, Ruby murmuró antes de ponerse de pie y correr. Aunque ese golpe debería haberla noqueado, el partido aún no estaba decidido y ella todavía tenía una oportunidad. Iba a caer balanceándose. Los roles ahora estaban invertidos ya que ahora Ruby era la que corría con el arma de corto alcance mientras Nora felizmente disparaba ronda tras ronda hacia ella. Si las losas del pequeño ring no fueran reemplazadas cada vez que entrenaban, ella no podría correr tan rápido como lo hizo.
Nora fue implacable y, aunque no podía predecir dónde sería la siguiente posición de Ruby, sus disparos destrozaron el suelo y hicieron que fuera un poco más difícil correr por el mismo lugar nuevamente. Así que Ruby tenía que terminar con esto ahora, o simplemente será destrozada otra vez, o tal vez no. Los dos equipos habían practicado juntos varias veces y así como sabía que Jan tenía individualmente 12 tiros en cada uno de Ember Celica, ella tenía 30 balas por cartucho y Black tenía 8 para su pistola, sabía un poco de cómo funcionaban las armas del equipo SNPR. Si no se equivocó, entonces Nora ya ha disparado 8 veces, y desde Magnildi tiene 12 disparos por cartucho. Ruby esperó pacientemente mientras Nora se reía alegremente mientras convertía el suelo en polvo con sus disparos. En el momento justo cuando Nora se preparaba para dispararle su último disparo, Ruby cambió de dirección y aceleró hacia ella. La apariencia de Ruby aumentaba la velocidad y era la más rápida de su clase. No era una apariencia muy llamativa, pero hizo el trabajo ya que estuvo frente a Nora en un instante. Solo para sorprenderse cuando Nora empuñaba a Magnhild en forma de martillo de guerra. ¡Sorpresa! Nora sonrió de nuevo y cuando el martillo cayó sobre Ruby, vio un destello rojo antes de que Magnhild se estrellara contra el suelo junto a Ruby. La guadaña había apartado su martillo del camino, pero con esa velocidad. ¿Cómo? ¿Eh? Pareciendo extremadamente sorprendida, Nora no pudo reaccionar cuando Ruby empujó su hombro para alejar a Nora de su arma. Ahora desarmada, Nora le hizo un puchero con tristeza a Ruby, que estaba parada con Crescent Rose firmemente entre ella y Magnhild. ¡Oh, vaya! Esta vez ganas, Ruby. ¡Felicidades! Nora seguía optimista y alegre y abrazó fuerte a Ruby mientras la pelirroja le agradecía también. Buena pelea, Nora, buena pelea. ¿Sí? Me divertí. Hagámoslo de nuevo. ¿Cómo ganaste? Black preguntó con curiosidad cuando Ruby se sentó a su lado. La chica de cabello negro había prestado mucha atención a la pelea y sabía que Ruby debería haber perdido cuando, en lugar de disparar, Nora había cambiado la forma de Magnhild justo cuando Ruby comenzaba a correr hacia ella. O Nora era más inteligente de lo que creía o simplemente tuvo suerte, ya que estaba segura de que Ruby había calculado mal el número de rondas que le quedaban a Nora, ya que ya había disparado un tiro antes para impulsarla hacia adelante y derribar a Ruby después de todo. Ah, ¿te refieres a lo que pasó cuando Nora me tuvo? Ruby se rascó la cabeza confundida mientras pasaba por su mente lo que acababa de suceder. Ella no había hecho nada especial además de desear ser más rápida y Crescent Rose aparentemente se había movido por sí sola para enganchar a Magnhild y enviarla a un lado. No lo sé, es como una mancha para mí. Fui demasiado lento para hacer algo cuando Nora estaba lista para aplastarme, y al momento siguiente falló. Juré que no podía ser yo pero lo era. Probemos para ver si puedo replicarlo más adelante, ¿vale, Blake? Sí, eso estaría bien. Black asintió en confirmación y se animó aún más cuando se decidió quién sería el siguiente sparring. Era Jan contra Shirou y esto fue algo que los emocionó a todos. Jan había demostrado estar a la par de Pirra en lo que respecta a fuerza pura y, aunque los dos nunca se habían enfrentado públicamente, durante sesiones de entrenamiento privadas, se estableció que Jan podía superar a Pirra solo un poco. Los dos estaban igualados y si no fuera por la apariencia de colorismo de Pirra que podría usarse para controlar el magnetismo, todo terminaría rápidamente ya que el poder y la habilidad de Jan eran simplemente aterradores como un luchador. Ve, Jan. Ve, Shirou. Muéstranos lo que tienes. Ruby aplaudió mientras los dos se saludaban en el ring de entrenamiento. Los dos nunca han peleado antes, ¿verdad? Weiss preguntó suavemente mientras prestaba mucha atención a la pelea también, incluso la heredera parecía un poco animada dado que tenía un pequeño sonrojo en su rostro e hizo una mueca cuando Jan cargó hacia adelante rápidamente y le dio un golpe sólido al escudo de Shirou. El sonido del impacto del guantelete en el escudo hizo que todos se estremecieran, especialmente Velvet, que se había asegurado un asiento entre Ruby y SNPR. No, esta es la primera vez. Nora intervino mientras miraba, estaba igual de emocionada, si no más, mientras sonreía de oreja a oreja.
Los dos equipos estaban cerca y Weiss notó con cierta confusión que incluso Ren, quien había tomado una siesta después de una victoria aplastante con uno de los miembros del equipo de CRDL, estaba sentado y prestando absorta atención a la pelea. Weiss también tuvo su turno con el equipo CRDL, específicamente con Cardin Winchester y rápidamente puso al hombre en aprietos antes de eliminarlo sin siquiera recibir un rasguño. En cierto modo, esa pelea fue similar a la única de Ruby. Cardin cargó hacia adelante sin ningún plan y Weiss lentamente lo eliminó así como así. Fue muy vergonzoso para él y Weiss ni siquiera lo consideró un calentamiento. Ellos dos, se están conteniendo, ¿verdad? Velvet preguntó con miedo mientras Yan golpeaba fuerte a Shirou sin siquiera darle la oportunidad de liberarse. En realidad, fue un enfrentamiento bastante malo para Yan, ya que acercarse a Shirou aún no garantizaría la victoria. Como luchadora y peleadora con sus puños, Yan fue entrenada extensamente para usar su velocidad de reacción y leer los movimientos de su oponente para luchar contra sus enemigos. Una ventaja de usar los puños en la batalla era que no eran solo una extensión de ellos mismos, sino que todo su cuerpo era el arma. Incluso si Yan no usara sus piernas en sus ataques, lo que sí podía hacer, sus puños eran más que capaces de dejar cráteres en la mayoría de las cosas. Sin embargo, la parte más importante del particular estilo de lucha de Yan fue lo implacable que era en sus ataques. Ella nunca dejaría que su oponente se retirara y contraatacara cuando los tuviera dentro de su alcance. Pero Shirou era como un muro impenetrable contra el implacable asalto de Yan. Con cada golpe que ella dio, el escudo y la espada de Shirou tomaron y absorbieron. Fue milagroso como Shirou ni siquiera se movía ni un centímetro después de recibir un impacto que crearía cráteres. Ella podría, pero Shirou podría soportarlo. Weiss confiaba en ese hecho, si había alguien que pudiera soportar los golpes de Yan, era Shirou. ¿Cuánto tiempo podrás seguir así, Shirou? Preguntó Yan con frustración mientras Shirou permanecía en silencio, tan frío como un pepino. A diferencia de Yan, que no podía mantener este ritmo de castigo para siempre, Shirou podía esperar el momento oportuno siempre y cuando no permitiera que Yan le diera un golpe limpio. Juró que cualquier otro escudo habría mostrado signos de desgaste en este momento. Vamos. Lucha conmigo. Tú puedes hacer eso, ¿no es así, cariño? Yan intentó coquetear con Shirou antes de deslizarse hacia abajo en un intento de llegar a sus piernas. No fue un golpe bajo, ya que era totalmente legal, pero Shirou simplemente saltó sobre ella antes de blandir su espada hacia ella como un verdugo. Solo estás jugando duro para conseguirlo y Yan era más rápido en pie que Shirou, así que justo antes de que su espada pudiera alcanzarla, Yan ya estaba lanzando un puñetazo que conectó directamente con su escudo. Los dos volvieron a permanecer inmóviles, cada uno probando su fuerza el uno contra el otro. ¡Ay, vamos! ¿No quieres ponerme las manos encima a mí también, Shirou? Yan le guiñó un ojo mientras se presionaba contra su escudo. La clase se había quedado extremadamente silenciosa después de ver lo que estaba haciendo Yan, coqueteando y tratando de seducir a Shirou en medio de una pelea. Tienes una buena herramienta ahí abajo, ahora tengo una buena vista. Numerosos gritos ahogados surgieron de la multitud mientras Yan le sonreía burlonamente a Shirou, solo para que el chico no mostrara absolutamente ninguna emoción mientras simplemente la empujaba hacia atrás con su escudo y golpeaba su espada contra su escudo en un intento de provocarla. Está bien, ya está encendido. Te patearé el trasero y luego te lo pellizcaré. Capítulo 9. Black abrió la boca para hablar, pero Ruby la interrumpió de inmediato mientras parecía agitada y avergonzada. No la conozco. ¿La conoces, Weiss? La heredera nunca se había aferrado a ninguna idea tan rápido como lo hizo con esta mientras asentía sabiamente con una expresión tranquila y plácida en su rostro. No tengo idea de quién es ese individuo. ¿Es ella tu amiga, Blake? Weiss preguntó con un leve atisbo de mirada mientras mantenía sus ojos en el mástil. ¿Fue un combate? Realmente no le parecía así. Especialmente no con lo que esa tonta rubia estaba diciendo. Blake se abstuvo de responder y simplemente se tapó la boca con una mano para ocultar su diversión.
Si ellos no iban a reírse, ella tampoco, ya que eran compañeros de equipo y amigos. Sin embargo, quería hacerlo desesperadamente y la chica de cabello negro se encontró luchando por dejar de reír mientras se giraba para mirar a sus otras amigas. Pirra definitivamente estaba más interesada en la pelea ya que los ojos de la pelirroja seguían los movimientos de los dos con una expresión seria en su rostro. Pirra era una estudiante seria y trabajó bien con Shirou ya que aparentemente los dos habían llegado a un acuerdo. Parecía haber dos lados de la pelirroja, similares a los dos lados de Shirou que Black había comenzado a comprender recientemente. En este momento la seria Pirra estaba definitivamente a cargo mientras estudiaba los movimientos de los dos. Sus manos también temblaban y reaccionaba a cada nuevo movimiento de castigo de Yan. No se distraía tan fácilmente como el resto, un rasgo que desearía que sus amigos pudieran adquirir. Nora seguía siendo la misma de siempre, animándolos a los dos agitando las manos en el aire. Debería haber esperado que lo que Yan había dicho pasaría por encima de la cabeza de Nora como si no fuera nada. Por otra parte, tal vez simplemente no estaba interesada. Ren se estaba frotando la frente en señal de irritación y era eso un ligero sonrojo en su rostro. Se vio algo lindo allí por un momento. Quizás las palabras de Yan también la estaban afectando, esto podría tomar un tiempo. Black elige sabiamente comentar sobre la pelea para evitar que sus pensamientos se desvíen hacia territorio desconocido. Ya era bastante malo que ya se sintiera un poco atraída por Shirou, no debería sentirse atraída por Ren. Aún así, aprobó en gran medida el acto desinteresado de Shirou de defenderse y los continuos intentos de asegurarse de que Velvet y los Fauno en general tuvieran el mismo nivel de pie en Beacon. Black incluso diría que fue el propio Shirou quien planteó por sí solo la cuestión de que Fauno fuera tratado como ciudadanos de segunda clase en Beacon. Tampoco fue un asunto único, Shirou incluso defendió a los estudiantes de segundo y tercer año en Beacon y estaba consiguiendo un pequeño número de seguidores de Faunus que estaban inscritos en la Academia Beacon. Al recordar a Velvet, la partidaria más ferviente de Shirou y su admiradora no tan secreta, Black se sintió feliz y orgullosa de sus compañeros Fauno de que Velvet se estuviera comportando más como un gato territorial que como un conejo ahora mientras se agarraba al borde de su asiento con una mirada muy concentrada. Expresión en su rostro. Ella estaba mirando fijamente, el tímido y tímido Fauno conejo estaba mirando a Yan. ¿Territorial, mucho? Black comentó interiormente con una pequeña sonrisa y posteriormente se detuvo cuando Ruby comentó en su lugar. No, Yan va a perder. Está usando demasiado de su aura en sus ataques y todavía no llega a Shirou en absoluto. Black miró hacia la pantalla que mostraba los niveles de aura de cada individuo para ver que Ruby tenía razón, Yan estaba quemando el aura a un ritmo constante mientras Shirou apenas tocaba la suya. Para empezar, este fue un enfrentamiento injusto ya que Yan ni siquiera había dado un solo golpe limpio a Shirou todavía. La única forma en que Yan podría hacerlo era quizás cuando Shirou estuviera atacando, pero el caballero no estaba haciendo eso, sino que era paciente y estaba listo para convertirlo en una batalla de desgaste, que no era la especialidad de Yan. Entonces todo el partido fue amañado para Shirou y Nora, ¿eh? Black comentó pero a Nora no le importó, o no escuchó, de cualquier manera fue Weiss quien respondió en lugar de Ren. El chico de aspecto cansado parecía querer salir en defensa de su equipo, pero se lo pensó mejor. Estoy seguro de que ni la escuela ni Shirou o Nora lo hicieron a propósito. Las reglas generales de combate en Vale es mediante la medición del aura. Los niveles iniciales de aura de cada participante se miden antes de la pelea y se monitorean constantemente durante la pelea mediante el uso de nuestros pines escolares. En cierto modo, es extremadamente desventajoso para las personas con menos aura, ya que sus niveles de aura caerían más rápido en comparación con otros con más aura. Weiss explicó mientras Black asentía con la cabeza. Eso tiene sentido, sin embargo, eso significaba que Nora tenía cantidades ridículas de aura para que sus niveles ni siquiera bajaran una cuarta parte después de ver lo que hizo con Ruby. Dado que el uso de ataques impulsados por aura tiende a consumir mucha aura y Nora había usado muchos ataques de aura.
Lo que significaba que ella no era solo un montón de energía en el nombre, sino que también lo era en la práctica. Leyendo su mente, Weiss continuó hablando mientras observaba casualmente cómo Yan continuaba intentando romper las defensas de Shirou. Yan había determinado que, dado que sus golpes no fueron lo suficientemente fuertes como para romper la guardia de Shirou, intentará encontrar una apertura. Nora debe tener una enorme reserva de aura para que sus niveles se deprecien insignificantemente. Sería una batalla de desgaste contra Nora, pero Ruby lo evitó desarmándola y haciéndole imposible ganar. Para Shirou, simplemente no está usando aura en absoluto. ¿Quién diría que tener un arma sin aura sería beneficioso de esta manera? Shirou es genial con su espada y escudo, y tuve que desbloquear su aura para él, ¿recuerdas? Incluso ahora ni siquiera quiere usarlo. Intenté decirle que al menos entrenara con él, pero insiste en que no es necesario. Ni siquiera sabía que podías suprimir el uso de tu aura. Weiss asintió con la cabeza hacia Pirra mientras le explicaba cómo Shirou podía incluso suprimir los usos más básicos del aura. Así que las batallas con Shirou ni siquiera deberían realizarse basándose en el uso del aura, siempre y cuando no sea golpeado o no se rinda, es un ganador automático. Pero es un estilo peligroso ya que no tiene un aura que lo proteja del daño que podríamos causar cuando no puede esquivar o bloquear. Weiss terminó su conferencia asintiendo firmemente antes de señalar que pronto era hora de que terminara el combate. Los niveles de aura de Yan estaban cerca del punto medio y fue entonces cuando se decidió el partido, al menos en Beacon. No es justo en absoluto. Ruby gimió suavemente mientras veía a Yan fruncir el ceño, antes de activar su apariencia y comenzar a levantar una nube de polvo que oscureció la visión de todos de la batalla. Lo último que alguien vio fue a Yan cargando hacia Shirou. Vaya, ella lo hizo. Ruby aplaudió cuando Shirou salió volando de la nube de polvo del ataque final de Yan. Yan finalmente logró derribar el escudo de Shirou hacia un lado para que ella le diera un golpe limpio que lo envió volando y estrellándose contra el suelo un momento después. Cuando el polvo se asentó, revelando a Yan que estaba esperando pacientemente con una sonrisa en su rostro lista para otra ronda, antes de que cambiara a sorpresa cuando Shirou levantó ambas manos en el aire. La señal acordada de rendición. Ganador. Yan Xiaolong. Cuando se declaró el ganador, todos parecieron sorprendidos por la repentina conclusión del partido cuando parecía estar a favor de Shirou. El caballero hacía una mueca mientras se levantaba, con las manos en alto en señal de rendición, mientras que Yan parecía sorprendida antes de que ella frunciera el ceño y sacudiera la cabeza. Yan parecía tener algunas palabras que quería decir, pero al final decidió no hacerlo mientras caminaba hacia Shirou. Sin embargo, ¿por qué Shirou de repente saltó un poco cuando la mano de Yan viajó detrás de él? Fue muy obvio y la sonrisa de satisfacción en el rostro de Yan hizo que todos se sonrojaran nuevamente. Ella no es hermana mía, declaró Ruby mientras su cara aterrizaba sobre la mesa con un ruido sordo. Weiss se sintió avergonzada y se encogió en su asiento mientras Blake se reía a carcajadas. No veo que es tan gracioso, Blake. Yan nos está avergonzando. Weiss siseó pero se detuvo cuando vio a Blake señalando a Velvet y soltó una risita digna mientras se cubría la boca. El conejo fauno se estaba preparando para saltar de su asiento directamente hacia Yan si eso era una indicación de cómo estaba su posición actual. Incluso si Velvet no tuviera ninguna posibilidad, eso no significaba que Velvet no pudiera intentarlo y Blake sí. No sabía que la chica lo tenía dentro. Velvet, detente, ¿qué estás haciendo? Por supuesto, Pirra tuvo que detener las payasadas antes de que empeoraran y la niña fauno parpadeó antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Ah, qué soy? Oh no. Velvet soltó un pequeño gemido de pánico antes de caer para esconderse debajo de la mesa mientras Pirra intentaba calmarla. Fue su culpa, así que tendrá que manejarlo. No esperaba que Yan ganara, fue un golpe de suerte de su parte. Supongo que Shirou se descuidó, pero todavía tenía su espada, entonces, ¿por qué se rindió? Blake le comentó a Weiss y la heredera asintió con la cabeza mientras se encogía de hombros.
Quién sabe, pero supongo que esas bromas funcionaron al final, aunque nunca deberías volver a hacer eso, Weiss señaló severamente a Jan mientras los dos regresaban para tomar asiento. No, esa expresión no tiene precio. Ojalá pudiera haberlo tomado con mi pergamino. Jan se rió entre dientes mientras se deslizaba en su asiento y le guiñaba un ojo a Shirou. El caballero simplemente dio un suspiro exasperado antes de aceptar el aliento de su equipo por su pérdida. Parece que estaban perdiendo ante Ruby por un margen muy estrecho ya que ambos miembros tenían el partido en su bolso antes de perder en el último momento. Y tiene un gran trasero. Esta vez incluso Pirra se sonrojó cuando Shirou gimió. Oye, espera un minuto, Shirou. Shirou hizo una pausa fuera de clase junto con su equipo al escuchar la voz de Jan. Realmente no deseaba estar cerca de la rubia excitable, la rubia y sus compañeros de clase todavía se burlaban interminablemente de él sobre el combate. Ni siquiera se trataba del hecho de que perdió, sino de las circunstancias en las que perdió. Jan había declarado con bastante confianza que Shirou solo había bajado la guardia cuando Jan le mostró sus más que considerables activos, lo que le hizo perder la concentración. Si esa era la verdad, nadie más que él mismo sabría la verdad. Por supuesto, Pirra había sido su primer defensor, afirmando que Shirou nunca haría eso. Y si lo hizo, perdió porque quería proteger la modestia de Jan. Como si a Jan le importara eso, la rubia estaba buscando problemas la mitad del tiempo, incluso si no había actuado ante ninguno de los avances hechos por los chicos inocentes e ingenuos que dejaban que las hormonas pensaran. Si Shirou no supiera que ella es más que capaz de manejarse sola en una pelea, estaría más preocupado. Mou. Dije que esperen. Shirou no había querido esperar a Jan y, a pesar de su caballerosidad con las mujeres, en realidad todas mujeres, Shirou se resistió y quiso huir al verlo. Sin embargo, aguantó y les dedicó una sonrisa irónica a sus compañeros de equipo antes de girarse para encontrarse con su creador. Honestamente, esa chica tiene más que talento. Ella tiene experiencia e incluso si a él no le afectaran sus burlas e intentos de tomarlo desprevenido, a ella le iría muy bien contra otra persona. Aunque no contra un Grimm grande, pero tenía suficiente poder y habilidad para derrotar a la mayoría de los Grimm. Jan no tenía el poder necesario para volverse realmente imparable. Si bien ella era más que rival para cualquier cosa, los humanos sin aura todavía eran seres frágiles. Considerando todo esto, su apariencia también era impresionante, la generación de fuego era una forma de control elemental y eso en sí mismo era una rareza en sí mismo. Si pudiera aprender a aprovechar y usar ese poder y agregarlo a su ya formidable poder, será un monstruo en combate. Pero hasta entonces, ella todavía era un trabajo en progreso. Sin embargo, en lo que respecta a sus compañeros de equipo, Nora simplemente ignoró la mayoría de los detalles y simplemente le hizo prometer a Shirou que la entrenaría duro la próxima vez para ayudarla a vencer a Ruby. Por lo que vio de la pelea, Nora tenía a Ruby en jaque mate, pero de alguna manera Crescent Rose había acelerado en el último minuto, haciéndola perder. Nora era una buena niña, era fiel a sí misma. Nora era una buena niña, era fiel a sí misma incluso si no había formado sus ideales firmemente, ponía su corazón y alma en lo que hacía. No le importó darle más consejos sobre cómo usar Magnild, era realmente un arma magnífica. Ella era una persona que probablemente era una reencarnación de la era de los dioses, o una que fue verdaderamente bendecida ya que el diseño de esa arma no pertenecía a este mundo. De todas las armas que había visto en Beacon, Magnild era la única que tenía historia, tenía un propósito que iba más allá de lo que el creador tenía en mente. Nora había afirmado que los planos de Magnild le llegaron a través de un sueño y Shirou le creyó. Era poderoso y merecía saber cómo usarlo lo mejor que pudiera. Ren no parecía demasiado perturbado con su actuación, simplemente dijo que tendrá que hacerlo mejor la próxima vez con un pequeño asentimiento. Era una buena característica de Ren, además del hecho de que había estado prestando atención a su pelea, lo cual no era habitual en el chico perezoso. Era un genio, Shirou podía verlo y se alegraba de confiar en él ya que no lo había descubierto por eso también. Quizás esa fue su muestra de lealtad. Volviendo al tema en cuestión, se compuso y se dio la vuelta. Hola, Jan. Buena pelea, ¿eh?
Shirou le dio a la rubia una sonrisa alegre mientras ella le devolvía la sonrisa mientras inclinaba sus caderas hacia un lado. ¡Excelente! Al menos durante la segunda mitad, tuve muchísimos problemas para intentar que te relajaras, ¿sabes, cariño? Yang le guiñó un ojo mientras pasaba una mano por su pecho. Shirou no mordió el anzuelo y luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco ante los otros estudiantes que estaban chismorreando alrededor de ellos dos mientras se alejaban. A Yang le encantaba la atención o simplemente no sabía cómo elegir el lugar, estaba seguro de que era lo primero. La niña tenía demasiada inteligencia callejera para alguien de su edad. Por otra parte, él no estaba actuando tan bien como su edad. Es una estrategia válida y yo también habría ganado. Shirou le recordó a Yang cómo la había mantenido a raya con bastante facilidad durante todo el partido y eso provocó un tic en la cara de Yang. Te noqueé de un solo golpe, Emilia Shirou, un solo golpe, ¿necesitas que te lo explique, mandíbula de cristal? El golpe dolió, pero no fue noqueado por un solo golpe. Su escudo fue derribado de un solo golpe, lo cual todavía era cierto en parte, pero eso es algo para otro día. No fui noqueado con ese golpe, simplemente estaba desarmado y no estaba dispuesto a sufrir más daño del que deseaba. Además, Shirou dio una sonrisa traviesa inusual mientras se inclinaba ligeramente hacia atrás para descansar contra una pared. Acabas de admitir que lo pasaste muy mal, y contra un oponente que no estaba usando aura, nada menos. La boca de Yang se abrió brevemente antes de apretar el puño con enojo, como si estuviera lista para golpearlo. Sabiendo que lo que dijo realmente la molestó y que debería disculparse, sin embargo, antes de que Shirou pudiera hacerlo, ella habló primero. Bueno, ciertamente eres la primera persona a la que no pude anotarle un knockout limpio, Shirou. Eso me gusta un poco, demuestra que tienes más de lo que pareces mostrarles a todos. Además de ese bonito trasero y lo que escondes debajo del cinturón. Yang se lamió los labios burlonamente otra vez, mientras Shirou simplemente la complacía encogiéndose de hombros. Aprecio los elogios, Yang, pero ¿de qué se trata esto? No me llamaste para coquetear conmigo, ¿verdad? Ya lo hiciste repetidamente en el combate. En más de un sentido preguntó Shirou con irritación, preguntándose qué querría Yang de él. Tuvo que corregirse en lo que dijo antes, ambos sabían exactamente lo que pasó en ese último golpe. Ja, eres un hombre divertido, Shirou. No, te llamé porque me invitarás a cenar esta noche. Yang golpeó su cadera con un dedo mientras Shirou la miraba, preguntándose si estaba loca. ¿Estás bromeando? Shirou finalmente respondió elocuentemente mientras Yang levantó una ceja en respuesta a sus palabras. No, no lo soy, y además de eso Shirou no estaba preparado para el repentino movimiento que dejó a Yang agarrando su cuello. Ella se había presionado contra él y él podía sentir el cuerpo y el aliento de Yang sobre él mientras sonreía, mostrando sus dientes agresivamente. ¿No estás diciendo que no, entendido? Si bien podría deshacerse de ella empujándola, eso sería bastante grosero, sin mencionar a los transeúntes mirándolos, por lo que simplemente se conformó con darle una mirada tranquila y mesurada. Bueno, en ese caso, será un honor para mí. Oye, Ruby levantó la vista para mirar a Pirra, quien la había llamado durante la cena. Se había convertido en un hábito para el equipo SNPR y Ruby cenar juntos con Velvet. Solo que esta noche la niña Fauno no estaba a la vista. Sin embargo, Nora sabía exactamente por qué y suspiró mientras se preguntaba qué estaba haciendo Yang. ¿Estaba simplemente jugando con Shirou? Ella pensó que Shirou era una persona demasiado buena para que Yang le hiciera eso. Por otra parte, Ruby había estado más que feliz después de que Blake hubiera vuelto a contar el incidente de cómo Velvet había estado más que dispuesta a luchar contra Yang por Shirou. Le pareció adorable, pero si Yang hablaba en serio con Shirou, todas las apuestas estaban canceladas. ¿Sí? ¿Yang habla realmente en serio con Shirou? Bueno, parece que no era solo ella la que tenía los mismos pensamientos y Ruby dejó de comer y en su lugar optó por recostarse antes de responder. Honestamente no lo sé, pero antes de decir más, creo que debería ser honesto y decirte que Yang tiene la costumbre de colgar a los niños, encordando, muchachos, arriba.
Nora intervino con una brillante sonrisa y Blake fue quien respondió. Supongo que este fue el tema de la noche y Ruby ignoró cómo Weiss también estaba prestando atención. ¿Por qué su hermana debe volver a ser tan problemática? Quiso decir que a Jan le gusta jugar con el corazón de otros chicos. Ese no es un buen hábito, Ruby, intenta decirle eso a Jan, Blake, pero Jan nunca se lo hizo a alguien que no lo mereciera. Ruby entrecerró los ojos a la defensiva antes de que alguien pudiera intentar demonizar a su hermana. La imagen de su hermana no era la mejor en la escuela debido a la forma en que vestía en su tiempo libre y a cómo le gustaba llamar la atención con sus palabras y acciones. Ruby no sabía por qué Jan hizo lo que hizo, pero confiaba en que su hermana sabía qué hacer y nunca la cuestionó. ¿Se lo merecían? ¿Por qué se lo merecerían? Nora volvió a preguntar y fue Weiss quien respondió con el rostro sonrojado. Eso significaba que los chicos con los que Jan jugaba solo estaban interesados en Jan por su cuerpo, Nora. También hay que tener cuidado, a Weiss le gustaba tratar a Nora como a una niña a pesar de que tenían la misma edad, pero como a Nora no le importaba, nadie la criticó por eso. Ah, ok. Pero Ren me protegería. Weiss también estuvo de acuerdo con el resto de las chicas en que pensaban que la codependencia de Nora y Ren era simplemente adorable. Lo que también era un hecho era que Nora simplemente no estaba preparada para una relación y Ren no se molestaba en tener una. Aún así, cruzarían ese puente cuando llegaran a él. Estoy seguro de que lo haría. Weiss miró deliberadamente a Ren, quien ni siquiera reaccionó más allá de comer lentamente su bandeja de comida. Honestamente, ese chico era demasiado relajado, si se esforzaba podía hacer cualquier cosa. Responde mi pregunta, Ruby. ¿Yang habla en serio acerca de Shirou? Pirra los interrumpió apuntando agresivamente con un tenedor a Ruby mientras la pelirroja se sobresaltaba y asentía con la cabeza para intentar aplacarla. Realmente no lo sé, Pirra. Quiero decir, ¿le había prestado tanta atención a Shirou antes? De hecho, Yang es amigable con todos y no ha vuelto a sus viejos hábitos. Eso no significa que no pueda empezar ahora. De todos modos, ¿por qué estás tan entusiasmada con esto, Pirra? Blake intervino y la chica de cabello negro tenía una sonrisa burlona en su rostro que hizo que Pirra se sonrojara antes de decir vehementemente que era por el bien del equipo. Solo estoy preocupado por el equipo. ¿Qué pasa si Shirou rechaza a Jan? Será incómodo entre los dos equipos. Pirra tenía razón en eso, pero Ruby no pudo evitar burlarse de la otra pelirroja también. Era raro que tuvieran la oportunidad de burlarse de Pirra porque era una estudiante modelo, incluso más que Weiss. Hubo muchas oportunidades para burlarse de la heredera, principalmente por su ingenuidad y falta de inteligencia callejera. Pirra no tenía ninguno de esos problemas, y eso significaba que la cuota para burlarse de Pirra nunca se había cumplido. Estoy seguro de que Jan lo superaría. ¿Y si Shirou aceptara? Ahora no es tan común que las chicas se confiesen a la persona que les gusta, ¿verdad? Ruby se rió mientras Pirra se sonrojaba, sin duda recordando cómo una chica fauno que no era Velvet se le había confesado a Shirou hace 2 semanas durante la hora del almuerzo. Había sido un perfecto caballero al respecto, pero también era cierto que la había rechazado sin siquiera considerar el asunto. Shirou nunca lo haría, ¿verdad? Pirra parecía dudosa incluso para sí misma y cuando miró a sus amigos se sintió aliviada de que ellos también estuvieran indecisos. Al menos sabemos que el señor Knig es capaz de romper el corazón de una chica. Pensé que aceptaría la confesión puramente principal de que ella lo invitó a salir primero. Weiss respondió con calma mientras las otras chicas se reían un poco ante el título de señor caballero. Era un término que Weiss había usado tanto que se había convertido en el pseudo apodo de Shirou por parte de los estudiantes de Beacon. Eso es cierto, además, debes saber en quién está interesado Shirou, ¿verdad, Pirra? Blake dirigió la pregunta a Pirra y la pelirroja frunció el ceño antes de negar con la cabeza. Ese era el punto. Si lo supiera, no estaría tan preocupada y aterrada ahora, ¿verdad? No, pero espero que Jan realmente no esté jugando con los sentimientos de Shirou, ¿eh? ¿Por qué es eso?
Nora hizo la pregunta que todos olvidaron hacer y la pelirroja pareció en conflicto antes de responder en voz baja. No puedo explicarlo, pero, ¿Shirou solo está casado con sus ideales? ¿Sus ideales? Ruby preguntó en voz baja mientras recordaba lo que Shirou le había dicho la noche después de que fueron nombrados líderes del equipo. Esa expresión en su rostro, era algo que nunca antes había visto a Shirou darle a nadie. Bueno, si eso es todo, buena suerte diciéndole eso a Velvet. Blake declaró con el ceño fruncido y un puchero antes de comenzar a reír junto con el resto de las chicas. Así es, la mayor fanática de Emilia Shirou probablemente los estaba acosando a los dos en este momento. Buena suerte para Yano Shirou allí. Ciertamente no sales en absoluto, ¿verdad, Shirou? Jan le preguntó a su cita para esta noche, Emilia Shirou, quien estaba vestida con el mismo traje que suele usar. Aunque Jan estaba en un estado similar, no tenía derecho a quejarse. Aún así, Shirou parecía claramente incómodo cuando los condujeron a sus asientos en el restaurante que Jan había reservado para su cita. No iba a permitir que él arruinara esta oportunidad que se había creado. En caso de duda, o mejor dicho, si quieres que se haga algo, ella tendrá que hacerlo ella misma. Eso fue exactamente lo que Jan había hecho que Shirou la acompañara, se había librado de la acosadora Fauna después de que abandonaron el intercambio y había entrado al restaurante sin ser molestado. Jan solo tenía que esperar que la parte final de su plan funcionara, pero como involucraba directamente a Shirou, no estaba tan segura de eso. No, no lo hago, prefiero la comida casera. Shirou admitió mientras se rascaba la cabeza, podría tener la etiqueta correcta, pero aún así se sentía incómodo. En realidad, fue algo lindo y funcionó bien. Con un poco de suerte, Shirou no podría alejarse cuando ella le hiciera esa pregunta más tarde. ¿por qué no intentaste cocinar en Beacon entonces, Shirou? Shirou en realidad parecía más incómodo, incluso deslizando su codo de la mesa por su nerviosismo. Jan levantó una ceja ante la reacción, que sin duda fue exagerada. Simplemente digamos que fue un gran éxito cuando lo hice. Shirou se rascó la cabeza y la camarera lo salvó antes de que pudiera decir algo más, dejando a Jan más curioso mientras se inclinaba un poco más hacia adelante. Tal vez podría gustarle un poco más esta cita debido a eso. Jan lo miró intensamente durante un rato, haciendo un buen espectáculo al batir los párpados, pero él ni siquiera se dio cuenta. No era como si estuviera evitando sus ojos, pero parecía incómodo, y fuera de su entorno. Entonces, ¿cómo podría hacerlo sentir más cómodo antes de que salgan las tachuelas? Shirou, lo admito, tengo curiosidad, ¿podrías contarme un poco más sobre ti? Y tal vez también tu arma. Jan le sonrió dulcemente mientras tomaba un sorbo de su bebida, sus manos jugaban con la parte superior del vaso mientras Shirou le prestaba atención. Eres tan misterioso que todos quieren saber más sobre ti, especialmente las chicas Fauno. De hecho, también tuve que perder a una de ellas en nuestro camino hacia aquí. Jan sonrió cuando Shirou hizo una mueca, no se había dado cuenta, ¿verdad? Y por mucho que golpeara tu escudo, no cedería. Así que debe ser un escudo resistente el que tienes ahí, y ni siquiera usaste aura en él tampoco con suerte. El tema de conversación de Jan no aburrió a Shirou mientras se acercaba, sus párpados temblaban de nuevo mientras intentaba que Shirou se perdiera en sus ojos. No estaba funcionando ya que tenía una expresión pensativa en su rostro. Bueno, ella estaba hecha del metal más fino en el momento de su creación. El escudo y la espada, se llama Croce Amors. Creo que ya lo he dicho antes. Shirou no ofreció nada más sobre eso, pero cometió un desliz cuando Jan se abalanzó sobre la discrepancia. ¿Llamas a tu arma ella? ¿Eres uno de esos fanáticos de las armas? Definitivamente podría salir mejor, pero eso se esperaba de Jan y, para su sorpresa, Shirou tosió delicadamente mientras parecía incómodo por un momento. Bueno, es complicado y prefiero no decir por qué. Oh, ahora tienes que contarme sobre eso ahora. Vamos, Shirou. Jan se acercó a la mesa en un intento de tomarle las manos.
Los hombres siempre buscaban oportunidades para tener un poco de contacto con ella, y aquí estaba ella ofreciéndole esta oportunidad en bandeja de plata. Realmente preferiría no hacerlo. No es más que un sentimiento. En realidad, es difícil de describir. Shirou hizo una pausa mientras mantenía sus manos fuera de su alcance, para disgusto de Yan. Hablando de eso, tus ataques sí tuvieron impacto, pulirlas sería difícil, tus armas son como un arma en ese sentido, con todos los residuos de polvo. También tengo curiosidad por saber cómo diseñaste tu arma. Shirou parecía interesada en un cambio de tema, pero Yang no, ya que solo se rió antes de tomar su vaso de agua. Supongo que se puede decir que me inspiré en el legado de una juventud desperdiciada. ¿O escuchaste esa excusa antes? Yang sonrió cuando llegaron sus comidas. Shirou esperó a que Yang comenzara, pero la rubia no parecía muy interesada en su comida. Adelante, Shirou, estoy dejando que mi estómago se calme un poco antes de comenzar, estoy bien, de verdad. Yang se disculpó, pero Shirou estaba seguro de que no era sincera al respecto. La chica quería algo de él, e incluso si tuviera 3 conjeturas para acertar, probablemente solo necesitaba una para saber por qué Yang lo sacó a rastros esta noche. Pero no había necesidad de apresurarse. Entonces, hablando con ella en su tono más cortés, pudo escuchar algunas historias sobre el tiempo de Yang en Signal mientras le contaba sobre su vida con el tigre de Vale. Fue solo después de que los dos habían profundizado y se había intercambiado una conversación casual que ella dejó la pregunta inocentemente. Entonces, durante la pelea, ¿usaste tu apariencia o aura? ¿Usaste tu apariencia o aura en absoluto? La ceja de Shirou se torció una vez, pero permaneció prácticamente impasible. No lo hice, no me gusta. Prefiero no lastimar a nadie a menos que sea necesario. Así que mi estrategia fue sobrevivir a todos, casi te atrapo a ti también. Simplemente no esperaba que tu apariencia fuera capaz de levantar el polvo en el aire. Se me metió en el ojo durante esa fracción de segundo, fue un buen movimiento táctico el que hiciste. Deberías perfeccionarlo más. Yan parecía genuinamente sorprendida y frunció los labios cuando lo consideró. Ni siquiera lo sabía. Es hora de trabajar eso hasta el suelo. Pero incluso con eso, no pensé que Yan se detuvo, ya que Shirou había levantado una mano para detenerla. Creo que deberíamos centrarnos en la cena, Yan, podemos hablar de esto más tarde. No necesitabas traerme aquí para hacer esas preguntas. Yan hizo una pausa antes de que ella le diera una sonrisa con dientes en respuesta, un acto que hizo que un escalofrío recorriera los hombros de Shirou. ¿Estás ahí? Aunque Shirou había invitado a Yan a cenar como ella lo había pedido, Shirou continuó ignorando y descartando la pregunta principal que Yan quería responder. Como resultado de las desviaciones de Shirou, el resto de la noche quedó arruinado para Yan. Yan no había estado dispuesta a dejar que terminara de esa manera y había arrastrado a Shirou fuera del restaurante para resolver el problema juntos, por lo que ahora los dos estaban uno frente al otro junto al muelle. Deja de darme excusas. No soy lo eres, Emilia Shirou, y no intentes negarlo. Ahora, carajo, respóndeme ya. No puedes salirte con la tuya simplemente ignorándome o mintiendo. Yan empujó el pecho del hombre mientras el fuego se acumulaba a su alrededor en una capa en llamas. A pesar del aumento de la temperatura, Shirou nunca dijo una palabra mientras miraba a Yan sin inmutarse. ¿Dijiste que estoy mintiendo? Nunca mentí en absoluto, simplemente omitiste algunas cosas, ¿verdad? No soy una chica ingenua e inocente como Velvet o incluso Weiss. No soy. Soy Yang Xiaolong y he estado presente. No puedo soportarlo. De hecho, eres más de lo que parece ser, Yang. Pero así como tú tienes tus secretos. Tengo la mía. Shirou respondió suavemente mientras obligaba a Yang a soltarlo. Sus muñecas comenzaron a doler por la presión que Shirou le aplicó y el caballero de Beacon se alejó, dejando a Yan detrás de él. Deja de ignorarme. Vuelve aquí, Shirou. Yan pisoteó con enojo, pero se detuvo cuando Shirou respondió fríamente con un destello de su intención asesina. Hazme. Al ver a Yan congelarse, Shirou simplemente bajó los ojos y se alejó de la rubia temblorosa.
Deja de contenerte, y trátame en serio. Maldita sea. Yang rugió de frustración cuando su apariencia amenazó con prender fuego a todo a su alrededor.